Hemos escuchado a Missy compartiendo un poquito acerca de la importancia de la fe vinculada con el trabajo, y ahora quería pensar en algunos desafíos en cuanto a nuestra amada Latinoamérica. Este autor que quiero mencionarles escribió un libro siguiendo una línea de pensamiento de un filósofo cristiano llamado Francis Schaeffer, habiendo escrito Francis Schaeffer un libro sobre cómo deberíamos vivir en este mundo secular o posmoderno. Este autor vincula el tema del trabajo también, y él dice que la doctrina bíblica del trabajo es uno de los medios más poderosos que Dios nos proporciona para moldear y transformar nuestra sociedad. Y si hay algo que está faltando en Latinoamérica es profundizar esta visión de la fe cristiana con el trabajo. Este autor dice, no hemos llegado a transformar nuestra sociedad como debiéramos a pesar del crecimiento de la iglesia, a pesar de la renovación espiritual que hemos experimentado, no hemos impactado en nuestra sociedad de la forma que deberíamos haberlo hecho, porque todavía no hemos desarrollado una visión del trabajo en nuestros ministerios. ¿Qué mirada tenemos al trabajo en Latinoamérica? Y yo pensaba que sería muy interesante, y nos debemos esto, no podemos agotarlo en estos breves minutos, pero cuando hablamos del trabajo en Latinoamérica es un tema muy, muy particular, muy especial. Y yo pensaba en 4 líneas, por lo menos, que están conectadas. Primero, el trabajo concebida por aquellos que estaban antes que llegaran los colonos. Los indígenas o los que eran los pueblos autóctonos de nuestro continente tenían un concepto del trabajo que se traslada a nuestra sociedad. Esa idea de trabajo era muy, muy particular, era una visión muy animista, era trabajar para los dioses, era el trabajo como opresión, y esto ha afectado a nuestra cultura. También la Iglesia Católica y su visión muy meritocrática del trabajo, o en todo caso el trabajo como fruto de la caída, como fruto del pecado, el trabajo como maldición. ¿Cuánto está esto metido en nuestra cultura latinoamericana? O cómo han afectado posteriormente ideologías de derecha, ideologías de izquierda, en cuanto a queriendo ver el trabajo de una manera o el trabajo de la otra, y cómo generar la solución a estos problemas que hay de trabajo, o la visión del trabajo en Latinoamérica. Incluso la teología de la liberación es una visión particular en cuanto al trabajo, conectada con ciertas ideologías de izquierda. Muy interesante, y también esto ha impactado fuertemente. Y la pregunta es, ¿de qué forma la fe evangélica afectó el tema del trabajo en Latinoamérica? ¿Lo afectó? ¿Afectó en nuestras tradiciones, en nuestra denominación? ¿Tuvo algo que ver? ¿Estaba metido en la visión misional o de misión que tenían los que vinieron a comenzar la obra? Bueno, es un tema para estudiar, y creo que ahí nos debemos muchísimo trabajo. Algunas situaciones presentes que tiene el tema del trabajo en Latinoamérica, y enuncio simplemente alguno de ellos. Una precarización del trabajo, el trabajo informal es tanto o mayor que el trabajo formal o el trabajo cubierto bajo el tema legal. El trabajo informal como sin cobertura legal, llena de dinámicas de sufrimiento, de discriminación. Otra realidad es el desempleo, índices de desempleo, especialmente en este tiempo de crisis, altísimos. Algunos dicen van a ser muchos mayores. Y cómo entender el tema del desempleo en esta teología de fe y trabajo, o en esta teología de fe y destrabajo o no trabajo. Cómo afecta el Evangelio y cómo ministrar en el Evangelio estas realidades. El tema de la corrupción. La corrupción es una plaga, es una pandemia en nuestro continente. ¿Y cómo hemos respondido desde nuestra fe evangélica hacia el tema de la corrupción? Que no ocurre solamente en sectores públicos, también en sectores privados, en las grandes corporaciones y en las pequeñas también. El tema de la desigualdad, algunos dicen
la desigualdad ha generado una serie de consecuencias terribles en el ámbito del trabajo. ¿Cómo ha afectado el trabajo a la juventud? Ustedes saben, hay toda una generación de jóvenes, por ejemplo en mi país, pero en toda Latinoamérica, que llamamos los ni. Ni trabajan ni estudian. La condición de la mujer, la fuga de cerebros, aquellos que se van de nuestros países expulsados por nuestras realidades y sin esperanza. ¿Qué hace la Iglesia en cuanto a esto? Y el impacto que el trabajo ha tenido en el medio ambiente. En nuestro continente esto es un tema muy, muy delicado y que la Iglesia debe abordar. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia parada? Les hago un pequeño análisis muy breve. En primer lugar, hay una brecha. Hay un precipicio entre el trabajo considerado como el trabajo sagrado y el trabajo secular, ¿no? Algunos dicen hay un precipicio entre la iglesia del domingo y la iglesia del lunes. El domingo la iglesia adorando y el lunes no sabe lo que tiene que hacer. Hay un discipulado muy individualista, ¿no? Que habla de que tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que leer la Biblia, pero que no se aplica a la vida de todos los días. Por ahí en cuanto a la familia, hemos hecho un buen trabajo en cuanto al discipulado de la familia, pero ¿qué acerca del discipulado del trabajo? Los líderes pastorales a veces predicamos sin conexión con el mundo laboral. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una predicación? Seguramente lo habrá dicho Missy y lo vamos a escuchar, que tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Cuán necesario es esto? La brecha, decíamos, entre domingo y lunes, pero también entre viernes y domingo, porque la iglesia no tiene sus espacios abiertos para gente nueva que viene con muchas preguntas y que necesita escuchar una palabra que lo vincule con ese mundo lleno de sufrimiento, lleno de desafíos, lleno de quebrantos. Necesitamos, también otra de las cosas que ocurre en la iglesia es que hay modelos de iglesia centrípetos, ¿no? Reinocéntricas. La iglesia es el reino. Y el compromiso del cristiano es cuántas veces viene a la iglesia, cuántas reuniones participa, cuántas veces está involucrado en las actividades de la iglesia. Iglesias reinocéntricas, donde no tienen la visión de que la iglesia es enviadora y que el reino de Dios trasciende a la iglesia y se debe extender a nuestra sociedad. Muy bien, desafíos que me encantaría que ustedes y podamos reflexionar. Termino en 3 minutos. ¿Cuáles son las propuestas para la reflexión? Necesitamos modelos de iglesia que vinculen domingo y lunes, vinculen viernes y domingo. Iglesias que ofrezcan espacios de reconciliación entre diversos sectores del trabajo. Nuestra sociedad está partida entre los que tienen mucho, partida entre los que tienen asegurado su porvenir y su trabajo y los que no tienen y que están luchando con el trabajo para comer diariamente. La iglesia tiene que ser espacio de reconciliación, espacio donde nosotros podamos también en el culto estar hablando de estos temas, ¿no? En la predicación, en los testimonios. Algunas iglesias hacen un momento de enviar misioneros al mundo del trabajo. El día domingo oran y los bendicen y los envían como misioneros. Esta actitud generosa, ¿no? Estos modelos de iglesia. En cuanto al discipulado, una iglesia que estudie toda la Escritura y que estudie la Escritura en cuanto a qué dice sobre el tema del trabajo. Y les vamos a dar algunas herramientas para esto. Que aplique el Evangelio al mundo de las relaciones laborales, a la planificación, a la toma de decisiones, a la ejecución de proyectos. En nuestra comunidad estamos haciendo un estudio, por ejemplo, del libro de Nehemías. ¿Cuánto tiene que decir el libro de Nehemías en cuanto al trabajo? Pero toda la Escritura, desde el libro de Génesis. Un discipulado balanceado, ¿no? Que sea discipulado hacia cómo servir en la iglesia, pero también como la familia y también en cuanto al trabajo, equilibrado, ¿verdad? Un discipulado equilibrado. En cuanto a la misión, nuestra misión, un equilibrio entre misión al individuo que toque el corazón, pero una misión que también busca transformar, ¿no? Toda la sociedad. Una misión que tenga un equilibrio entre la iglesia congregada y la iglesia dispersa. Somos iglesia congregada, pero también somos la iglesia dispersa, la iglesia que envía, que es sal, que tiene que meterse en la sociedad y especialmente en el mundo del trabajo. Una iglesia que desarrolla prototipos de reino, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante para Latinoamérica, es decir, una iglesia que desarrolle modelos de negocios,
modelos de emprendimiento, que sean modelos para la sociedad en cuanto al trabajo. Tengo amigos en Brasil, por ejemplo, que han comenzado, son pastores, pero en sus iglesias han empezado una fábrica de chocolate, una fábrica de hacer, pero son modelos para la sociedad de cómo debe haber relaciones laborales justas, cómo el evangelio debe permear toda la vida de esa comunidad. Esto es un mensaje tremendo para nuestra sociedad. Me parece que esto sería un aporte muy interesante. Y por último, en cuanto al liderazgo, y termino, líderes entrenados con profunda comprensión de los desafíos del mundo del trabajo. Esto lo decía. ¿Qué tal pensar en pastores bioocupacionales? Yo soy un pastor bioocupacional. Yo soy pastor hace 30 años y también estoy trabajando en una universidad, en el desarrollo de un emprendimiento, una universidad privada secular, entre comillas. Y yo, conectado a esos dos mundos, no que trabajo por necesidad, trabajo por convicción, porque creo que es necesario desarrollar pastores bioocupacionales. No vamos a poder plantar iglesias alcanzando el crecimiento demográfico en Latinoamérica si no consideramos nuestros presupuestos acotados. No podemos lanzar pastores full time para plantar, desearíamos que así fuera, pero en todo caso, pastores que estén conectados con ciertas áreas de la sociedad, que sean bioocupacionales. Sinceramente lo he tomado como una pasión en mi corazón. Es un desafío con mi familia, con la iglesia, con el trabajo, pero creo que esto es lo que Latinoamérica necesita. Iba a decir Argentina, pero cada uno de nuestros países. Y debemos revisar, creo, nuestras categorías teológicas. ¿Cómo mirar la Trinidad desde la perspectiva del trabajo? Un Dios que trabaja en la creación, un Dios que trabaja en la redención y un Dios que trabaja en la aplicación de esa salvación. ¿Cómo ver la Trinidad desde la perspectiva del trabajo? La obra de Cristo, la encarnación, el Evangelio, la obra de la Iglesia, la antropología, etc. Me parece que es un tema amplísimo y que nos da una gran proyección en cuanto a este ministerio que Dios nos está desafiando a considerar. Bueno, nada más que esto. Gracias por el privilegio y los desafío a reflexionar sobre algunas de estas ideas ahora en sus espacios de trabajo. Muchas gracias.